Hola, bienvenidos a Naturalmente Sostenibles. Este es nuestro primer capítulo de este podcast donde vamos a estar a lo largo de toda esta temporada hablando sobre distintos temas, distintas aristas que tienen que ver con la sostenibilidad. Mi nombre es Carla Fuentes, soy periodista, voy a ser la conductora de este espacio y voy a estar en cada capítulo junto a Juan de Solminiac. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Juan Carla, es socio muy, de Sí, muy Juan bien, ¿y es socio tú? de Consoul, muy bien, muchas gracias. Y vamos a estar en todos los capítulos junto a Juan, en cada capítulo con un invitado distinto para hablar de distintos temas relacionados con la sostenibilidad. Juan, tú eres socio de Consoul, cuéntanos un poquito qué haces en Consoul. Bueno, con Sol nos dedicamos, somos una consultora que se dedica a ver temas estratégicos de negocios, de los negocios de la empresa, del modelo, y que le tratamos de incorporar los temas relacionados a la sostenibilidad, medio ambiente, social, gobierno corporativo, de modo que sean después transformadores culturalmente. Genial. Con Juan estamos en este camino haciendo cosas juntos relacionadas con temas de sostenibilidad de las empresas ya hace harto rato. Y la idea de este espacio es que podamos ir profundizando en temas que sean interesantes para compartir con todos. Y en este primer capítulo les voy a presentar inmediatamente a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Paz Mandiola. Ella es la fundadora de Better Brands y lo que nos trae hoy día aquí es hablar del estudio que sacaron, esta cuarta versión del estudio B-Brands, que lo que hace es analizar un poco la percepción de los consumidores respecto de las marcas en temáticas de sostenibilidad. Así que, Paz, bienvenida a nuestro primer capítulo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Carla, hola Juan, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor estar acá y muy entretenido el tema que vamos a conversar. Buenísimo. Juan, te doy la palabra. Muchas gracias, Carla. Oye, bueno, primero que muy interesante el estudio que ustedes realizaron, muy contingente también. Y para entrar en materia, hicimos una pequeña presentación eh, que nos va a permitir ahondar después en las preguntas que te queremos hacer. El estudio pretende, ¿cierto?, entender un poco el comportamiento de los consumidores, como bien dijo la Carla. Y aquí lo primero es que nos damos cuenta que el 80% de las personas, en este caso en Estados Unidos, dice que le importa las marcas que tienen algún compromiso con causas que para un mejor vivir. Y eso ustedes lo analizaron y permitieron ver que no estamos tan alejados los chilenos de esta importancia, ¿cierto?, que le damos a estos temas. Pero el tema que pasa es que si estamos dispuestos o no a pagar por estos productos, por estas marcas que ofrecen estos productos, nos caemos un 30%. Entonces aquí va, y si lo comparamos con los Estados Unidos, que es casi un 70%, o sea, ellos son un 80% que les gusta y el 70% está dispuesto. Pero en Chile hablamos de que un 77% quiere, pero tan solo el 30% dice poder. Entonces, ahí tú que hiciste el estudio, ¿cómo ves esto? ¿Por qué está esta dicotomía tan grande de este? A ver si nos puedes tú ahí ayudar a entender un poco mejor. Oye, súper buena pregunta y efectivamente tenemos, ¿cierto?, un 8 de cada 10 en Chile que declara que le parece importante que las marcas estén comprometidas, pero cuando les preguntamos por disposición a pagar, esto baja a 1 de cada 3, ¿cierto? Uno podría, después de ver el 8 de cada 10, podría pensar que el 1 de cada 3 es bajo, pero en realidad, si tú lo piensas, esa pregunta, y me gustaría aquí hacer una aclaración, es súper ácida, porque aquí lo que se está preguntando no es disposición a pagar, sino que ¿estás dispuesto a incurrir en un costo mayor? ¿Estás dispuesto a pagar si es que te cuesta más tiempo o más dinero? Y ahí es donde un 30% está diciendo que sí. Entonces acá ese 30% lo que está reflejando es una lealtad muy fuerte a las marcas que efectivamente avanzan en términos de sostenibilidad o impacto positivo, porque el resto no es que esté diciendo que no está dispuesto a pagar por ellas, sino que
el resto lo que está diciendo es que esto es un must. En el fondo, que ellos sí elegirían una marca que esté más relacionada a la sostenibilidad, pero que las marcas en realidad, y esto se ha visto en varios otros estudios, no solamente en el B-Brands, en realidad las marcas no pueden ir a cobrar un premium por esto. Esto es un Eso, mínimo. pero esto llama la atención igual porque desde incluso al hacer la pregunta, uno está diciendo como implícitamente que un producto sostenible va a ser más caro que uno no sostenible. ¿Qué tan real es eso? Es como la concepción también que uno tiene como, oh, la comida saludable siempre es más cara, que es como, no sé, como frases e ideas que se instalan, pero que no sé qué tan reales son en la práctica. Y en este caso, ¿cómo es? Absolutamente cierto, o sea, está en el imaginario que lo más sostenible es más caro, y no solamente porque esté en el imaginario, sino que porque también hay data que muestra que las empresas en general sí cobran el premium, o sea, las empresas cobran más por sostenibilidad, están buscando ir a marginar más a través de eso como un adicional. Y efectivamente, como tú dices, muchas veces es al revés, o sea, es paradójico, ¿cierto? Que muchas veces ser sostenible lo que trae es ahorro en costos. Y Sí, eso es algo muy pero ponte tú, positivo. pero para un producto específico, efectivamente, si es que es más caro, es porque el costo también de producción y de todo lo que implica hacer como un cambio en la producción de ese producto, de ese servicio, lo que sea, ¿es efectivamente más caro o solo se traduce en el costo final, ¿cachai? Al Sí, consumidor. yo te diría que no siempre es más caro, que de hecho a veces reduces costos gracias a ser más sostenible. Por decirte algo, por poner, al reducir la cantidad de energía que utilizas, simplemente por ser más cauteloso en el proceso, no porque cambies de un tipo de energía a otro. Estoy hablando solamente de apagar el interruptor en tu fábrica cuando sea necesario, o utilizar menos agua, o reutilizar el agua. Muchos recursos que se pueden usar de manera más eficiente terminan generando un ahorro enorme en costos y además termina siendo más sostenible, ¿cierto? Y no hay nada de malo en eso, o sea, al revés. Nosotros siempre decimos, no importa por qué tú estás haciendo la acción, lo importante es que esa acción tiene una consecuencia positiva, aunque tu motor sea Y la eso, reducción. y eso, o sea, yo, bueno, uno que le toca hacer estas consultorías y venderlas, porque primero, antes de hacerla hay que venderla, y ese es como el primer choque que uno tiene con respecto como a la administración, que hoy día como, ¿cómo mejor transmitir eso para que las empresas, no sé, pues, lleven a cabo estas acciones? Porque siempre te hablan chuta, esto es una consultoría, me va a costar caro, y después de eso viene todo un proceso de adaptación a estos consejos que uno le da como consultor, ¿no es cierto? Y dicen, chuta, pero esto también es más caro, esto es más... O sea, siempre todavía tú lo ves que están también seteados los gerentes o directores en que esto es gasto. Ujú. Sí. Claro, porque efectivamente, como te mencionaba antes, hay veces que ser sostenible es además más eficiente económicamente, pero hay veces que no. O sea, ojalá pudiéramos generalizar en todo sentido, Mm. pero efectivamente muchas veces uno tiene que incurrir en ciertas inversiones. Por ejemplo, si es que hablamos de costo de productos, sí, hay veces que utilizar materiales más nobles o que tienen un proceso más respetuoso con el medio ambiente, a veces efectivamente tiene un mayor costo económico. Pero en otro tipo de inversiones que uno puede hacer en la sostenibilidad, la verdad es que termina siendo mucho más rentable preocuparse hoy por ejemplo, tu impacto en la comunidad o distintos otros elementos que pueden llegar a surgir. La verdad es que el espectro es enorme que a futuro después encontrarse con el problema. Eso sí que sería un Mm. gasto, ¿cierto? Oye, y eso nos lleva al tiro a hablar un poco de esta dicotomía, ¿verdad? De rentabilidad versus sostenibilidad. Ujú, También en la lógica de frases o percepciones que hay, está la percepción entonces de que tengo que tomar una de las dos caminos, o ser ujú. sostenible o versus ser rentable, que no necesariamente van de la mano.
o sea, para todos los que estamos metidos en el mundo de la sostenibilidad, tenemos una opinión más o menos clara, ¿verdad? Que tiene que ver con que sí es rentable, pero no es tan evidente, pensando sobre todo en que hay, o sea, cuando piensas de dónde están estudios o cifras que avalen eso, encontráis cifras y estudios que avalan una cosa y avalan la otra. Entonces, la data en el fondo aguanta harto para cualquiera de las dos tendencias. Entonces, ¿cómo ven ustedes Ahí, eso, Paz? sí, ahí yo te hablaría desde mi experiencia como analista o desde mi lado del data science, en el fondo, que es algo que me apasiona mucho. Y de hecho, me gustaría mencionar algo súper importante, que es que efectivamente, eh, hoy en día, esto lo desarrolla muy bien un economista que se llama Daniel Kahneman, que hizo contribuciones muy importantes en la conducta del consumidor. Bueno, murió este año, Daniel Kahneman, pero la verdad es que yo lo admiro muchísimo. Y él habla, entre muchas otras cosas, de los sesgos del ser humano. ¿Y qué pasa con el analista? Que efectivamente, muchas veces nosotros cuando hacemos análisis de datos, buscamos que nuestros datos validen ideas preconcebidas nuestras, y al final Claro. siempre lo vamos a lograr, porque hay distintas técnicas que uno puede utilizar, y al final la data aguanta todo, como tú decías. El Excel aguanta todo. El Excel aguanta todo. Entonces uno puede al final terminar validando tus ideas preconcebidas, que es algo ridículo que no deberíamos hacer. Lo que deberíamos hacer es generar ideas a partir de la data. Es al revés, ¿cierto? Entonces sí, hay data para los dos lados. ¿Y para mí qué significa eso? Que acá hay una sutileza y hay que ser súper preciso en el vocabulario, que es que en realidad ser sostenible puede ser rentable. Se puede ser rentable y sostenible a la vez, pero no es un default. O sea, no porque yo me preocupe de la sostenibilidad voy a tener un buen negocio. Hay gente que lo ve así, como, ya, entonces como yo voy a salvar el planeta y eso es algo importante, aunque haga mal la parte funcional, aunque entregue un mal servicio y aunque deje de lado otras cosas, voy a tener un buen negocio. No, no creamos que por eso voy a tener el camino hecho. Esto tiene que ver al final con la jerarquía de la pirámide de Maslow. O sea, primero tenemos que cumplir la base, ¿cierto? Que es cumplir el servicio funcional que yo estoy entregando. Después podríamos pasarnos al mundo más emocional y el mundo trascendental, que es cuando nosotros ya hablamos de yo elijo una marca versus otra por el impacto que tiene esa decisión en el mundo, no solamente por el beneficio individual que yo recibo. Eso es un plano que es un tercer nivel. O sea, en el fondo no podemos partir desde ahí y no entregar el mundo funcional. Yo siempre pongo el ejemplo del detergente, por ejemplo. A mí me encanta, siempre estoy buscando, soy súper busquilla y compro productos sostenibles y siempre me arriesgo y pruebo con marcas nuevas. Bueno, la verdad es que me ha pasado que compro un detergente que, claro, súper sostenible y todo, pero si no lava bien los platos o tengo que estar 15 minutos refregando el Claro, plato, no lo voy a volver a comprar. Lógico, lógico, claro. lógico. O sea, primero partamos por lo higiénico y después Mm. vamos subiendo en las capas, ¿cierto? Y el ser Súper, rentable y, perdona, y el ser, o sea, y que un negocio funcione o que tu modelo de negocio funcione, claro, no puede estar solo asociado a la sostenibilidad. Hay muchas, o sea, por algo hay miles de negocios que no funcionan. En el fondo tiene que ver también con otras habilidades, capacidades como estrategia del negocio mismo. Exactamente. Contexto, circunstancias, un poquito de suerte, o sea, por sí, pues supuesto. es súper multifactorial esto. O sea, esto sí que tiene hartos temas involucrados. Ujú. No, súper interesante. Oye, un tema que a mí me llamó la atención también es que usted dentro de este estudio ponen la palabra prosperidad. No sé si me podía ahí ahondar un poco porque la prosperidad y sostenibilidad son como sinónimos para mí. ¿Cómo? Exacto. Así es. Mira, la razón por la cual nosotros ocupamos la palabra prosperidad es por hacer un juego de palabras en el ámbito del triple impacto. O sea, cuando hablamos de triple impacto normalmente se habla de economía, medio ambiente y sociedad, ¿cierto? Correcto, Pero a correcto. nosotros nos parece más fácil de recordar. Siempre es bueno, ¿cierto?, ocupar estas técnicas para la recordación, hablar de tres palabras con P. Entonces por eso nosotros hablamos de planeta, personas y prosperidad económica. Entonces si tú, Ah, tú tienes razón, en el fondo nuestro término no es totalmente preciso, es un poco ambiguo, la prosperidad es muy amplio y efectivamente estoy de acuerdo contigo y es súper potente lo que dices. O sea,
la prosperidad, o sea, ser sostenible al final es buscar la prosperidad a grandes rasgos, ¿cierto? Sí. Nosotros en el estudio deberíamos poner prosperidad, asterisco, prosperidad económica, así que podríamos aplicar esa mejora a futuro, porque efectivamente a eso nos referimos. Oye, Paz, me gustaría llevarte como a otro tema, entendiendo que además es un estudio de marcas, yo como desde la mirada comunicacional también, supongo que sospecho que tú también, hay todo un tema aquí que se mete, que es el greenwashing, ¿verdad? Ujú. En la lógica de cómo como marca me asocio quizás a temas que son valorados por los consumidores, cómo eso se respalda en acciones concretas y en un propósito real, que la marca esté haciendo acciones y llevando adelante iniciativas, pero ahí entonces caemos de repente en la delgada línea de cómo comunico lo que estoy haciendo y a veces en ese comunicar se sobrecomunica, se crean expectativas, se genera como una realidad que no necesariamente se condice con las acciones concretas que esté haciendo la empresa o la marca. Y tenéis la otra, y la contraparte también, que es un concepto que ha estado dando vueltas harto, que es el green hashing, ¿verdad? Frente al temor de al temor de ser funado porque voy a comunicar algo que no es tan específicamente lo que estoy haciendo. En el fondo, el temor de las marcas también a la funa es súper grande y por lo tanto optar, ¿sabéis qué? Prefiero hacer mi trabajo, digamos, como bajo perfil y prefiero no comunicar nada. Ujú. Son dos extremos, ¿verdad? Pero hay un tema ahí súper relevante de cómo no caer en el greenwashing, es como cómo manejarse en esa delgada línea. Súper buena pregunta y la verdad es que, claro, aquí es un dilema no menor. ¿Por qué? Porque partamos de la base de que desde mucho antes, o sea, la publicidad engañosa es algo reprochable. No estamos hablando de necesariamente de publicidad relacionada a la sostenibilidad, sino que en cualquier caso, una empresa que comunique algo del tema que sea de manera engañosa, por supuesto que no está haciendo un bien y de todas maneras es algo que queremos evitar a toda costa y que debería ser castigado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, quiero ser bien clara en dejar el mensaje, y creo que estamos todos de acuerdo de que el greenwashing como un subconjunto de publicidad engañosa, por supuesto que es algo que jamás vamos a avalar, pero el tema es, ¿qué significa greenwashing en realidad? Porque efectivamente decir que soy sostenible o que soy reciclable cuando en verdad no soy, mi producto no se puede reciclar, eso es directamente faltar a la verdad hacia el consumidor, o sea, es publicidad engañosa 100%, ¿cierto? Pero lamentablemente muchas veces cuando nos apasionamos, y a mí yo estuve mucho tiempo ahí, ¿sabes? Y me imagino que ustedes también, cuando nos apasionamos con este tema de la sostenibilidad, y no por pasión, por urgirnos, o sea, el cambio climático es algo realmente urgente, tenemos que actuar y más rápido, ¿cierto? Cuando entendemos eso, muchas veces subimos demasiado la vara a las empresas y les pedimos del nada al todo. En el fondo, como, claro, una minera, por ejemplo, una industria súper controversial, muchas veces yo he visto que las critican por comunicar las acciones positivas que hacen en la comunidad. Y como, que eso es greenwashing, eso es greenwashing. ¿Por qué? Si es que es real lo que la minera está contando y lo que está haciendo y lo comunica, no está faltando a la verdad, no está siendo engañoso. No quita que también esté haciendo algo, un impacto negativo al entorno, ¿se entiende? Pero ¿qué prefieres en el fondo? ¿Que no haga nada? Entonces, acá hay un tema súper complejo porque entra como una especie de ambigüedad bueno, pero ¿hasta qué punto como que exigimos un mínimo? Eh, porque si nuestra vara es demasiado alta, al final podemos estar retrocediéndolo, o sea, perdón, enlenteciendo los cambios. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo, Juan, específicamente para hablar de greenwashing, porque De se todas puede desglosar maneras. en un montón de cosas. O sea, tenéis como distintos grados y quizás y tipos de greenwashing. Una cosa es como que va desde la mentira de frente hasta como otras cosas un poco más sutiles. Tal Que tiene cual. que ver con que no estoy mintiendo, estoy diciendo todas las cosas positivas que algo, pero te estoy ocultando todo lo negativo, todo el impacto Exacto. negativo. O sea, hay un montón de niveles. Yo creo que sí o sí Da se para va a venir mucho. un capítulo para hablar sobre eso. De todas Oye, maneras. Paz,
de Tom. Sí, Paz, y para ir cerrando, pensando en honor al tiempo, me gustaría hacerte una última pregunta que tiene que ver con la mirada de futuro. Hablamos un poco y el estudio de Vibrance habla de cuál es el estado hoy, ¿verdad? De la valoración de los consumidores, de las marcas con el tema de la sostenibilidad, pero ¿cómo ven ustedes el futuro? Cercano, La lejano, como prosperidad, esto es la prosperidad, ¿verdad? la Esto prosperidad. es un boom que ustedes creen que va a pasar y después vamos a volver a valorar menos estas características, o es algo que sí o sí debiera ir subiendo y manteniéndose en el tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes? Súper buena pregunta. Yo, la verdad es que cuando estuve en el mundo corporativo, un par de veces escuché este comentario interno en las altas gerencias de, oye, ¿por qué buscamos la sostenibilidad o el propósito si esto es una moda? Y seguramente ustedes también lo han escuchado y la verdad es que es lamentable O el porque, marketing, el pues marketing. sí, es marketing, ¿cierto? Claro, exactamente. Es lamentable cuando uno siente intuitivamente que esto no es así, pero claro, la pregunta es como, ¿realmente qué creemos? O sea, ¿o qué dice la data? Yo lo que te podría decir es que con los 4 años que hemos ya desplegado del Vibrance, lo que vemos es una tremenda consistencia. O sea, en 4 años hemos visto que los chilenos se mantienen firmes en sus expectativas frente a las marcas, siguen siendo 8 de cada 10 los que piden que las marcas se comprometan con el mejor vivir. Va creciendo cada vez más las necesidades de que las marcas compartan los valores y principios de los seres humanos. Eso en el estudio también aparece en la slide en que mostramos la pirámide de valor de marca. Al final, la data lo que nos sugiere es que esto no es una moda. Si fuera una moda, en un par de años ya se hubiera ido, pero se ve bastante estable. Me gustaría tener más historia para poder decirlo con mayor propiedad, pero es cosa de ver los benchmarks a futuro. Ustedes al principio mostraron, cierto, que la disposición a pagar en Chile es el 30%, pero en Estados Unidos el mismo KPI, Mm. 69%. Mm, mm. Mm. Es Entonces, súper ojo que diferente. siempre vamos para allá. O sea, normalmente Mm. estamos siguiéndole los pasos a los países más desarrollados. Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Dada la data, deberíamos esperar que esto se mantenga e incluso vaya creciendo. Y la verdad es que, bueno, no tenemos varita mágica, como tú dijiste, pero al menos es lo que a mí me gustaría y me imagino que ustedes también. O sea, hay esperanza en este Sí, mundo me para gusta, sí, me gusta tu quedamos mensaje animados, quedamos optimista. animados. Y mi Sí, me gusta invitación, tu... me gustaría hacer una invitación a las marcas con esto, de que a propósito de lo que hablábamos del greenwashing, es, a pesar de lo difícil que es, de verdad ser valientes y comunicar. Porque las marcas tienen un poder enorme, las empresas en realidad, al tener un presupuesto de comunicación, ya eso te genera un tremendo poder, porque la comunicación puede cambiar comportamientos. Yo cuando partí trabajando en el mundo del marketing, me acuerdo que una vez me dijeron, ¿cómo puedes trabajar en publicidad? Al final estáis creando necesidades y fomentando el consumismo. Me acuerdo que me caló hondo porque realmente no es algo o sea, ¿cómo puedo estar trabajando en algo que hace tanto mal, ¿cierto? Y yo lo que desde ahí he pensado es, realmente si la publicidad puede generar necesidades, entonces generemos necesidades buenas. Ocupemos ese poder a favor. Mm, Si no es que la publicidad en sí sea mala, pero ¿por qué no sí. demos el ejemplo, mostremos las cosas? Y en ese sentido invito a la empresa a ser valiente y realmente mostrar sus acciones que están, sus esfuerzos por mejorar en términos de sostenibilidad. Qué buen mensaje. Oye, Paz, yo te quiero agradecer tu tiempo, te pasaste, muy interesante. Ahí después vamos a poner también el estudio, que es muy, muy interesante. Ojalá que lo puedas seguir haciendo por mucho tiempo más para poder ir teniendo esa data que vaya fundamentando este tema, porque para que las empresas también tengan y refuercen con base su compromiso con la sostenibilidad. Te quiero agradecer enormemente y nada, muchísimas gracias.
Sí, se pasó como súper buena conversación, grandes temas. Yo creo que siempre se hace corto, que ganas de profundizar muchísimo más en cada uno de los temas, pero creo que dimos una mirada general bien buena de los temas y de los resultados del estudio que son súper interesantes. 1.000.000 de gracias, Paz. Y con Juan, entonces nos estaremos viendo en un próximo capítulo. No se lo pierdan. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Naturalmente Sostenibles. Que estén muy bien. Adiós, Chao, gracias a chao. ustedes.